Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y Andrés, su hermano, que estaba lanzando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Evangelio según San Mateo, capítulo cuarto, versos 18 al 22. El apóstol nace de un encuentro fuerte con su maestro. Debe encontrar al maestro para convertirse en un verdadero discípulo de su Señor. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 30 de noviembre, año 2019. El apóstol del Señor. ¿Cómo entender un apóstol y un discípulo del Señor? ¿Cómo entender una persona que se convierte en un mensajero de la palabra del Redentor del mundo? ¿Cómo entender una persona que logra ser ejemplo para los demás, logra ser un verdadero apóstol? La pregunta sería: ¿dónde está el gran secreto? El secreto estará en la intelectualidad, el secreto sí estará en una gran idea que se le ocurrió a la persona, el secreto estará en un razonamiento abstracto, o dónde estará. El acontecimiento hay que tratarlo desde la Sagrada Escritura y mirar la Escritura como la fuente principal donde está la experiencia de los primeros apóstoles del Señor. Y aparecen Juan y aparecen Andrés como apóstoles del Señor. Y Andrés apóstol, que era natural de Cafarnaún, y era hermano de Pedro, y era discípulo de Juan el Bautista, fue como el primero que con San Juan siguió al Señor y se lo presentó a su hermano Pedro. ¿Cómo va corriendo el acontecimiento? Y se va dando cuenta uno que algo que define a un apóstol es que encontró al maestro. Y al maestro se le puede encontrar de muchas formas. Tener una buena experiencia de Jesús de Nazaret. La quinta conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe, celebrada en Aparecida, en el Brasil, daba un documento en aquella época, y el documento, hablando de los apóstoles, de los discípulos misioneros, en ese numeral 137 decía: no se comienza a ser cristiano, no se logra ser un buen apóstol por una decisión ética o una gran idea que se le ocurre a una persona, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Los apóstoles están en su trabajo ordinario. Las personas que trabajan y que viven de la pesca y de pronto encuentran al maestro que los llama a tener un encuentro con él: vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. Ahí nace todo el apostolado y ahí nace todo el sentido cristiano de la evangelización. Ahí nacen hombres, mujeres grandes que en la historia han venido dando ejemplo de que son personas muy capacitadas para ser apóstoles, sacerdotes muy buenos y muy apostólicos y muy entregados a sus comunidades porque tuvieron un encuentro muy bueno con Jesús de Nazaret. Esa es la experiencia que hay que tener de Dios. La primera experiencia es con Dios directamente
a través de la oración, a través de la contemplación de la palabra, a través del encuentro con la Eucaristía. Cuando uno lee la Biblia, dice que los apóstoles se impactaron con Jesús de Nazaret. La gente de Jerusalén se maravillaba del Maestro y quedaban como llenos de estupor ante ese hombre tan maravilloso y tan completo. Una persona llena de Dios, una persona muy sabia e inteligente, una persona muy sensata, una persona muy caritativa, una persona que piensa diferente y se comporta diferente a los demás. Y decían los judíos, este Señor es diferente a los de nuestro pueblo. Este debe venir de alguna parte que no lo sabemos todavía. Cuando los apóstoles comenzaron a tener experiencia con su maestro, empezaron a ver una vida muy diferente. La primera experiencia la narra el Evangelio de Juan en ese capítulo primero, verso 38. Todo comienza con una pregunta que buscan y a la pregunta sigue como una invitación a vivir una experiencia. Vengan y lo verán. Juan capítulo primero, verso 39. Arranca toda una experiencia de fe. Una experiencia de fe que va a culminar con una cantidad de acontecimientos transformantes para la vida social, para la vida de la comunidad, para la vida de la iglesia. Cómo encontrar al Maestro de Nazaret. ¿Dónde vives? ¿Dónde te encontramos a manera adecuada para vivir ese proceso con Dios? Cómo el apóstol se encuentra con su Maestro y automáticamente se le ocurre la conversión, la comunión, la solidaridad que identifica a un verdadero apóstol, una persona convertida a la gracia de Dios, una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios, una persona que consulta la palabra de su Señor, una persona que contempla la palabra de su Maestro, una persona que vive en comunión con Dios y con los demás, y una persona que aprende a ser solidaria como un excelente apóstol del Señor. Ser apóstol, ser cristiano, tiene su novedad, tiene su razón de ser, el encuentro con Cristo. Y así lo entendía en aquella época de la Quinta Conferencia de Latinoamericana el Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Benedicto decía: el encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la Iglesia. La Iglesia es nuestra casa. En la Iglesia tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo y se convierte en un apóstol, camino, verdad y vida, tiene como garantizada la paz y la felicidad en esta tierra y en la otra vida. Y así vamos leyendo la Sagrada Escritura, leyendo la opinión de los papas, del magisterio mismo de la Iglesia, y vamos encontrando el sentido al ser el apóstol. Y vamos pensando en las posibilidades de un verdadero apóstol centrado en la palabra de su Maestro. Le podríamos llamar, como la Quinta Conferencia le llamó, los lugares de encuentro con Jesucristo para ser un verdadero apóstol. Y en primer lugar está su iglesia, que él mismo la fundó y la llenó de talentos, de carismas, la organizó como un cuerpo en su totalidad y la puso a funcionar para los pobres, para los humildes, para el perdón, para la caridad, para la misericordia, para la bondad, para las grandes obras del dolor humano y para la esperanza de la eternidad. Basta darle un vueltazo a lo que es la Iglesia para darse cuenta si soy un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol es una persona que mantiene en comunión con la palabra de su Señor. Un verdadero apóstol tiene la Eucaristía como centro de su vida cristiana, la aprovecha al máximo, y un verdadero apóstol se proyecta sobre la misma comunidad.
se proyecta con la oración, con el trabajo, con la dedicación. Dios permite que hayan grandes apóstoles y las personas también lo permiten cuando se dejan guiar por Jesús de Nazaret.